Buenas tardes, le damos la bienvenida a nuestra segunda jornada de debate pre-COP 27 del cambio climático a la crisis climática, visiones desde la región y el sur global. A 50 años de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, a 30 de la Declaración de Río y la firma de las Convenciones sobre Climático y Biodiversidad, a 25 años de la firma del Protocolo de Kioto y a 10 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río +20, hemos decidido con nuestro equipo de investigación organizar estas jornadas que acompañan además la dirección de la carrera de Comunicación y de Carrera Jurídica de la Universidad Blas Pascal. Coorganizan además la licenciatura en Relaciones Internacionales y la licenciatura en Gestión Ambiental y la Secretaría General y de Extensión de Universidad Blas Pascal. Como actores externos nos acompañan Aérea, Argentina 1.5 y HINS. Le damos la bienvenida a todos y a todas. Le vamos a dar la palabra a Christopher Kurkisling, que es el director del equipo de investigación Gobernanza Multiescalar del Cambio Climático en el Cono Sur. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias, Ramila, por la presentación. Muchas gracias a todos los participantes, a todos quienes se han sumado allí desde sus casas, desde sus lugares de trabajo. Es un placer para mí presentar esta segunda mesa de estas jornadas que para nosotros como equipo de investigación son muy importantes desarrollar, traer la discusión y la conversación sobre cambio climático, sobre temas ambientales en general, pero en particular sobre cambio climático a la universidad. Para nosotros es un objetivo muy importante y al mismo tiempo que en ese acercar la problemática a la universidad podamos también entrar en diálogo con actores externos a la universidad para ir construyendo redes en ese sentido. Lo primero entonces que quiero hacer es agradecer, solo tengo palabras de agradecimiento a todos los participantes que han aceptado sumarse hoy, a quienes nos están siguiendo. Esta es una segunda jornada como de un ciclo de conversaciones que queremos mantener. La primera jornada tuvo lugar el lunes pasado, lunes 31 de octubre. Hoy tenemos la segunda y la idea es que a partir del año que viene podamos sostener este ciclo y podamos ir extendiéndolo en el tiempo con invitación a nuevos actores y distintos eh, disparadores que nos convoquen a la conversación. En esta oportunidad, la temática que tenemos hoy para trabajar es gobernanza del cambio climático y la construcción de sinergias entre actores. En ese marco, ya veremos a lo largo de la jornada cómo diferentes actores pueden ir al mismo, digamos, pueden ir construyendo a partir de sus acciones de acción climática, pueden ir construyendo vínculos, sinergias y construcciones conjuntas en aras de la construcción de la gobernanza del cambio climático. En ese marco, quiero también vincular con los temas que trabajamos en la primera jornada. Nosotros en la primera jornada estuvimos centrando mucho más la atención en lo que es el parteaguas previo a la COP27, que va a dar inicio este domingo en Egipto. Y en ese marco, en esta primera jornada, estuvimos conversando con una mirada, si se quiere, más institucional de la problemática. ¿Cuáles son las agendas previas a la COP en materia de mitigación del cambio climático, en materia de adaptación, en materia de financiamiento, daños y pérdidas? ¿Cuál es la estructura y por qué funciona de esta manera el régimen climático? ¿Cuáles son los desafíos del régimen climático en ese contexto? Hemos hablado también del famoso artículo 6, derivado del Acuerdo de París, y toda la discusión vinculada con mercados de carbono, y cuáles son los orígenes de esta idea de los mercados de carbono, los mecanismos de flexibilización y del protocolo de Kioto, y cuál es el futuro y la actualidad de esta temática. Y también discutimos y conversamos un poco sobre la historia de la regulación ambiental y climática, pasando por hitos como Estocolmo, Río de Janeiro, la Agenda 2030. Y en ese marco es que se conecta y surge también el esfuerzo por esta jornada. Es imposible pensar la acción climática si la pensamos desde un actor, si la pensamos desde una única escala. En el marco del equipo de investigación pensamos y entendemos que la acción climática es multiescalar, es multiactoral, y por ende debemos incluir en las voces, debemos incluir en ese diálogo a diversos actores de diversa naturaleza que están participando del proceso. Entonces, y en aras también a pensar
la vinculación de la agenda climática, con la vinculación de los objetivos de la Agenda 2030, de los ODS. Los propios ODS reconocen la necesidad de construcción de alianzas a la hora de alcanzar objetivos y construcción de sinergias. Entonces es en ese marco que pensamos y planificamos esta segunda jornada, que va a centrarse en este proceso de diálogo, construcción de gobernanza y construcción de sinergias. Ese es el espíritu de estas jornadas. Esperemos que puedan ser muy provechosas, que pueda haber diálogo, que pueda haber preguntas. Invitamos también a todos aquellos que nos están siguiendo que tengan luego el interés y la posibilidad de hacer preguntas a los expositores. Los y las expositoras van a estar muy dispuestos y dispuestas también a entrar a ese diálogo, entonces invitamos a quienes están allá a lo lejos que puedan participar. En ese sentido también, quien tenga la posibilidad y quiera encender sus cámaras, también eso lo podemos hacer para que el diálogo tenga un carácter, si se quiere, más cara a cara. Nuevamente quiero cerrar mi alocución, nuevamente agradeciendo y esperando que la jornada sea muy productiva y muy provechosa. Bueno, muchas gracias, Christopher. Muy claro. Y el desafío compartido que tenemos, ¿no? En esta tarde, de caras también miras para poder seguir construyendo en el 2023 y todo lo que sea necesario, ¿no? Ante la urgencia que tenemos por nuestro futuro común. Vamos a dar la palabra ahora a Agustina Pacheco. Agustina es licenciada en Relaciones Internacionales y licenciada en Ciencia Política con una maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático. Se desempeña como especialista en cambio climático y sustentabilidad en la empresa Hinz Energía y también es profesora de las universidades Blas Pascal y Siglo XXI y forma parte de la organización no gubernamental Eco House Global. Agustina, gracias, bienvenida. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la carrera y a la universidad y al equipo de investigación por la invitación. Es un gusto enorme ser parte de este panel con tan distinguidos invitados. Ahí voy a tratar de compartir pantalla. Por favor, me avisan si se ve bien. Mm, ¿Se ve correctamente? Sí, se ve correctamente. Perfecto. Bueno, primero empezar un poco como contextualizando antes de explicarles con mayor detalle qué es lo que hace Hinz Energía, la empresa de la que formo parte, contextualizar un poco sobre cómo entendemos la gobernanza y por qué consideramos que es tan relevante seguir promoviendo estas estructuras de participación y de colaboración, sobre todo entre múltiples actores, en aras a fortalecer la política y la acción climática. Nosotros, como y en sinergia con lo que mencionaba Christopher recién, entendemos a la gobernanza del cambio climático en dos sentidos, en dos dimensiones, si se quiere. Por un lado, en lo que tiene que ver con la multiescalaridad de esta gobernanza, es decir, la necesidad imperiosa de poder articular diversos niveles de acción desde el ámbito local hasta el ámbito internacional y global, al mismo tiempo que una gobernanza horizontal o policéntrica, si se quiere, donde se integran a esta multiplicidad de niveles diversos actores, no solo actores gubernamentales, sino también todo lo que tiene que ver con el sector privado, desde empresas, academia, sociedad civil e incluso individuos. Y entendemos que estas dos condiciones son de alguna manera fundamentales para poderle dar una respuesta a una problemática tan multidimensional como el cambio climático, donde, como bien mencionaba Christopher hace unos minutos, estas características, es decir, la escala global que tiene el cambio climático, conjunto a la multiplicidad de fuentes de emisión de gases de efecto invernadero que generan esta problemática, las diversas dimensiones de los impactos que tiene este fenómeno, llaman necesariamente a esta integración entre múltiples niveles y múltiples actores, y de alguna manera ese es el contexto donde se inscribe la acción de la empresa. Hinz, por su propia naturaleza, trabaja en alianza con otras empresas y con otros actores, tanto públicos como privados.
Y voy a decir muy rápidamente, Hinz Energía es una empresa que funciona desde 2009, trabaja con 2 áreas específicas de acción, que si bien están, o sea, si bien las presentamos como por separado, están íntimamente integradas, que tienen que ver, por un lado, con la promoción de energías renovables, principalmente lo que tiene que ver con desarrollo de proyectos fotovoltaicos, y por otro lado, todo lo que tiene que ver específicamente con acción climática y sustentabilidad, donde trabajamos sí mano a mano con actores de distintos rubros, de distintos sectores, facilitando o acompañando en proyectos tanto de adaptación como de mitigación al cambio climático. Como empresa tenemos experiencia de trabajo desde nuestra fundación en diversos lugares o en diversos países de América Latina, si bien la sede de la empresa se encuentra en Argentina y específicamente en la provincia de Córdoba. Venimos trabajando en este sentido tanto conceptos como acción climática, como economía circular, bioeconomía, neutralidad de carbono, eficiencia y eficiencia energética. Y acá empezamos a ver también cómo la forma en la que hemos encontrado de hacer posible estas acciones y esta experiencia ha sido siempre a través de alianzas estratégicas que nos han permitido potenciar las acciones y potenciar los proyectos. En este caso, ahí en pantalla estamos viendo algunas de nuestras alianzas a nivel internacional, ya sea con socios técnicos como con fondos de financiamiento, como lo es la GIZ o REPIC, que son fondos bilaterales de financiamiento climático, en este caso para promover proyectos específicamente de mitigación del cambio climático, sobre todo lo que tiene que ver con la instalación de proyectos de energía renovables. Entonces ahí empezamos a ver como un primer punto en el cual estas estructuras de interrelación entre una diversidad de actores y sobre todo de esta construcción de estas redes de sinergia son fundamentales, porque sin ellas no se podría haber llegado a lo que veíamos en la diapositiva anterior. Muchas veces escalar este tipo de proyectos, ya incluso a nivel nacional, ni que hablar a nivel regional, tiene que ser casi imposible si no se cuenta con estos socios, si no se cuenta con estas alianzas que permiten llevar las acciones hacia afuera. También hemos desarrollado en el marco de estas alianzas diversos proyectos, sobre todo vinculados a lo que son energías renovables, tanto en lo que tiene que ver con captura de metano, utilización de relleno de gas de relleno sanitario, fertilizantes sostenibles, biomasa, perdón, utilización de biomasa para generación de energía y energía distribuida comunitaria, y asimismo distintos proyectos en alianza específicamente con Soventix, como lo que es el Divelo PPP, que son distintos proyectos orientados a la promoción del desarrollo sostenible. Entonces ahí vemos también la pata de trabajo específicamente en acción climática y lo que es la participación en mercados voluntarios de carbono. Específicamente en lo que son energías renovables, trabajamos, como les comentaba, en el desarrollo integral de proyectos solares fotovoltaicos principalmente, de distintas escalas, sobre todo media, comercial e industrial. ¿Sí? Lo que desarrollamos son instalaciones llave en mano, principalmente para lo que es autoconsumo, aunque también desarrollamos tanto conceptos on-grid como off-grid y distintos modelos de generación de energía, como generación distribuida y generación distribuida comunitaria. Esta última, sobre todo en la provincia de Córdoba, que tiene su ley de promoción de generación distribuida comunitaria, donde permite que distintos socios generadores de energía puedan aliarse y construir un parque comunitario, como valga la redundancia, y de alguna manera compartir los gastos y los beneficios de este proyecto. No me voy a detener en estos conceptos, pero no es idea para el momento, pero sí entender esto. Perdón, estos son algunos de nuestros proyectos. Ahí está. Sí entender con lo que mencionábamos recién de los proyectos fotovoltaicos, nuevamente, que al trabajar en el desarrollo de los mismos siempre
nuevamente estamos de la mano o en sinergia con distintos actores, sobre todo en lo que es el modelo de GDC o Generación Distribuida Comunitaria, donde se suele trabajar con cooperativas, incluso con los propios ciudadanos o empresas o distintos actores a nivel subnacional, a nivel de municipios, a niveles provinciales, en la generación de estos parques o en el desarrollo de estos parques solares. Por otro lado, en lo que tiene que ver específicamente con la división de cambio climático y sustentabilidad, nos enfocamos particularmente en el acompañamiento a diversos actores, tanto públicos como privados, en el logro de objetivos climáticos y de sustentabilidad, ya sea en materia de mitigación como adaptación al cambio climático, y en sustentabilidad trabajamos principalmente cuestiones como ahorro de recursos, eficiencia de materiales y distintos conceptos de economía circular. En este sentido, entonces, diseñamos estrategias de acción climática que parten de un diagnóstico de sustentabilidad general de la empresa, a partir del cual se establece la estructura para llevar a cabo un cálculo de la huella de carbono, de las emisiones de gases de efecto invernadero de toda la organización, y a partir de allí se empieza a trabajar en lo que es la estrategia de mitigación, captura y compensación de esas emisiones, y en lo que es la estrategia de sustentabilidad propiamente dicho. Ahí está un poquito más desglosado como los distintos ejes de trabajo sobre o los que abordamos a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. Si ahí vemos un poquito más desglosado lo que es economía circular y la gestión eficiente de recursos, realizamos desde análisis de flujo de materiales, estrategia de economía circular, ahorro de recursos, compras sustentables, donde integramos también toda la cadena productiva y la cadena de suministros a la estrategia de sustentabilidad, nuevamente buscando trabajar con la mayor cantidad de actores posibles, integrándolos en esta hoja de ruta que termina constituyendo la estrategia de acción climática y sustentabilidad. Y distintas actividades transversales que buscan situar a la sustentabilidad y a los compromisos de acción climática en el centro de la acción de la empresa, que parten desde este diagnóstico inicial y se continúa en la generación de distintos tableros de control dependientes de indicadores y objetivos de sustentabilidad. Y también trabajamos directamente con capacitaciones a todos los niveles de la organización, desde los mandos altos hasta los puestos operativos, para integrarlos directamente a la propuesta y que de esta manera toda la organización sea parte y sobre todo se sienta parte y entienda su rol a la hora de implementar estas acciones. En este sentido, trabajamos directamente sobre 6 ODS en particular, que van desde el cuidado de distintos recursos, como puede ser el cuidado del agua, la producción de energía renovable, hasta en el trabajo con tanto el sector gubernamental como con el sector privado en lo que refiere a industria e innovación en infraestructura, producción y consumo responsable, y específicamente lo que tiene que ver con el ODS 13 y la acción por el clima o la acción climática, que tiene que ver con esta búsqueda por abordar de una manera sinérgica y ambiciosa y efectiva, sobre todo, la lucha contra el cambio climático. Y finalmente, que de alguna manera es como el tema que nos llama hoy aquí, el ODS 17, que tiene que ver con esta construcción de alianzas, este posicionamiento frente a la acción climática a partir de la construcción de redes de gobernanza policéntricas y multiescalares que nos permitan potenciar la acción entendiendo los beneficios que tiene y incluso la imposibilidad que se tendría si no se aborda la lucha contra el cambio climático en el marco de estas redes. No me voy a detener aquí, después yo le puedo compartir la presentación a Christopher para que la distribuya en caso de que a alguien le interese tenerla, pero aquí una pequeña descripción de lo que implica el cálculo de la huella o las estrategias de acción climática que vamos desarrollando cuando trabajamos con distintos actores. Y esto es como para cerrar con un panorama también un poco más general de las distintas alianzas que vamos generando, tanto a nivel nacional como provincial e incluso internacional, donde trabajamos directamente
desde actores gubernamentales, tanto actores Estado como organismos de carácter nacional o estatal, como pueden ser la Universidad Nacional, como el ente BioCórdoba. Trabajamos mucho con la municipalidad e incluso con distintos ministerios y secretarías, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y después distintas empresas que son tanto nuestros coequippers, si se quiere, como nuestros clientes directos de los proyectos que desarrollamos. Bueno, espero no haberme extendido mucho del tiempo, no venía contando, mil disculpas en caso de que me haya extendido, pero muchas gracias y después quedo a disposición para preguntas en caso de que las hubiere. Muchas gracias, Agustina. Has estado muy bien en el tiempo, así que quédate tranquila. Ha sido muy Buenísimo. clara tu exposición. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al magíster Luis Enrique Tuninetti. Luis es licenciado en Enseñanza de Ciencias Ambientales, magíster en Evaluaciones de Impacto Ambientales, doctorando en Ciencias Sociales, docente investigador de la Universidad Nacional de Villa María en las licenciaturas de Ambiente y Energías Renovables. Además es coordinador del Observatorio Regional del Cambio Climático de la misma universidad y miembro del Centro de Estudios del Ordenamiento Ambiental del Territorio. Entonces, representando al sector académico, contamos con esta importante presencia y le damos la palabra a Luis. Muchas gracias. Muy buenas tardes. De nuevo, repetir un poco lo que Agustín ha señalado. Bueno, agradecer a la universidad por esta invitación, especialmente a Christopher, que fue el que me invitó y con el cual estuvimos abordando un poco la charla. Creo yo por ahí que a lo mejor lo que voy a exponer yo encaja más en el primer encuentro que en este, pero bueno. La idea de esto es mostrarles un concepto que venimos trabajando acá dentro del observatorio, que es el concepto de la justicia climática, ¿no? Y reflexionar un poco los distintos actores, qué es lo que podemos hacer, hasta cuánto podemos hacer. Y realmente lo que mostraba Agustina me llena de esperanza cuando uno ve este tipo de exposiciones. Dice, uff, qué lindo que estamos, qué lindo que pasen estas cosas. Pero bueno, lo que yo les voy a mostrar, ahora paso a ver la exposición. Un segundo. Tiene que ver un poco con la política climática, ¿no? Y hasta dónde podemos llegar a actuar nosotros, y algunas cuestiones que me gustaría que reflexionemos como integrantes de una sociedad, fundamentalmente para accionar, ¿no? Entonces yo lo titulo Negociaciones Climáticas para no alegrarse directamente. Hay algunas exposiciones, algunas filminas también que como Agustina voy a pasar rápido porque entiendo que todos los que estamos acá somos conocedores del tema, pero sirve para enmarcar simplemente lo que son las negociaciones climáticas. Bueno, ahora ya este domingo, como señalaban recién, ya se inicia el número 27 de estas cumbres de cambio climático, que dicho sea de paso, hasta ahora no han dado un resultado muy esperado, por lo menos viéndolo históricamente, ¿no? El protocolo de Kioto creo que todos lo conocen. Simplemente me quiero recordar que es el anterior pacto climático, ¿no? En el cual había algunos actores obligados, que eran los países industrializados y los países anexos, que iban a intentar, entre comillas, poder bajar algo, aunque en ese momento la política ambiental de gobernanza climática era muy incipiente, era un problema que más que nada desde el ámbito científico, y que los gobernantes en ese momento no se sentían tan presionados como lo es hoy. Pero este es el resultado, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de Kioto? Kioto realmente dio unos resultados bastante pésimos. Vemos que
apenas Rusia cumplió con creces lo que había prometido, porque en su momento Rusia se comprometió a mantener los niveles de 1990, ayudado por la Unión Europea con el financiamiento de la reconversión industrial, pudo bajar muchísimo los gases de efecto invernadero. Por supuesto que algo de Europa, la gran líder, entre comillas, ambiental, climática, histórica. Hoy están puesto en duda eso, ¿no? Pero el resto de los países claramente ha aumentado en el primer pacto climático sus emisiones. El Acuerdo de París, que por supuesto esto ya lo tienen absolutamente claro, esto no tenemos que ahondar mucho más, pero algunas de las características no vamos a abordar puntualmente todas porque no tendría sentido en esta disertación. Sí me quedo con dos cositas, ¿no? La primera, una forma legal de cumplimiento jurídicamente vinculante, cosa que desde el punto de vista de la gobernanza es bastante criticable que se haya dado esta figura cuando claramente no va a haber sanción alguna porque no está establecida también a los países que no cumplen. Y sí me voy a detener en los compromisos financieros, ¿no? Un acuerdo de París que brega por este fondo de compensación de las naciones más ricas de 100.000 millones de dólares anuales a partir del año 2020, es decir, llevamos dos años de esta obligación. Se empezó a integrar anteriormente ya a partir del 2018, pero formalmente a partir del 2020 se supone que las naciones más poderosas, las directamente responsables de este problema, iban a integrar un fondo de 100.000 millones de dólares, ¿no? Ya vamos a buscar algunos datos de cómo va eso y algunas cuestiones bastante preocupantes desde el punto de vista político de la gobernanza a nivel internacional. ¿Cómo va el Acuerdo de París? Bueno, ni cerca. La semana pasada la ONU emitió lo que es el informe de brecha de emisiones, es decir, cuánto una nación o a nivel internacional o por regiones se ha emitido, cuánto se había comprometido a acentuar, a actuar y sobre todas las cosas, cuánto de lo actuado alcanza para llegar a este bendito 1.5 grados que está como en un futuro cada vez más cercano, ¿no? Y bueno, la tendencia del último informe, dependiendo de cuál sea el escenario, promedio 2.6 grados a finales de este siglo, ¿no? Si todo lo que se comprometieran los actores a nivel internacional gubernamentales a realizar tuviera una incidencia del 100%, ¿no? Estaríamos en una presencia a finales del siglo de 2.4. Cuando los especialistas en impacto, que tengo algunos datos bastante certeros, ¿no? Hablan de, bueno, 1.5 o 1.4 o 1 o 2 grados, realmente no es lo mismo. Yo los invito a leer el informe del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, de 1.5, que es brillante, que aborda justamente la diferencia que hay mínima de medio grado, ¿no? Y ahora tenemos no solamente medio grado, sino que estamos lejísimos de ir cumpliendo con esto de París. La otra cuestión que en la COP26, bueno, los países también ante la urgencia y que los datos eran prácticamente lo mismo, se comprometieron a
a presentar nuevas contribuciones nacionales determinadas, estas NDS por las siglas en inglés. Bueno, lo presentado fueron creo que 27 naciones de las 100 y pico que integran, firmaron el Acuerdo de París. Apenas representa las mejoras, un 1% de las emisiones globales para hacia el 2030. Pero lo peor de todo es que la mayoría de las políticas anunciadas por los gobiernos hacia la ONU para enfrentar el cambio climático son vagas e incoherentes, ¿no? Algunas inclusive de nuestra nación. Esto, la fuente es del mes pasado, el IPCC, a finales del mes pasado, el IPCC y ONU fueron los encargados de anunciar esta brecha de emisiones. El clásico escenario establecido por el IPCC el año pasado con la presentación del sexto informe. Creo que esto para los académicos que investigamos el tema y nos especializamos, por lo menos mi área de trabajo en la política climática, es el norte, ¿no? Estos 5 escenarios que en realidad establecen 400 y pico de escenarios que se van juntando por similitud. Establecieron 5 escenarios. Tenemos en el nivel amarillo el ideal, con un nivel posible de cumplimiento de la pena del 3%. El que está en vigencia, es decir, qué es lo que pasaría si se cumplen todo lo que dicen, es el naranja, el del medio, ¿no? Y vemos que corrobora un poco la tendencia de este informe reciente de la ONU, 2.7 grados a finales de siglo. Bueno, y el peor escenario, que estamos hablando prácticamente de un escenario apocalíptico para algunas regiones, es de 4 grados a finales de siglo, en el peor de los escenarios. Vale decir, siempre hay que aclarar que estos datos, este aumento de temperatura a escala global, es una media global, y hay regiones que ya se han calentado más de 4 grados, ¿no? Eso siempre es importante señalarlo. Los estudios que hicimos nosotros, por ejemplo, para la provincia de Córdoba, para nuestra zona, nos están indicando poco menos de 1 grado de calentamiento con respecto a niveles de 1960, 1950, ¿no? Las emisiones que tendrían que estar bajando a niveles bastante pronunciados, y sin embargo al día de hoy, en el 2021, seguimos aumentando. De hecho, la ONU, la Organización Mundial Meteorológica, ya advierte que, de acuerdo a los datos de la Asociación Internacional de Energía, que es una fuente muy buena, las posibilidades de aumento del dióxido de carbono en la atmósfera para este año, el 2022 y el 2023, pueden llegar a ser récord, ¿no? Con lo cual seguimos retrasando un poco lo que es la adaptación y la mitigación a escala global, ¿no? La justicia climática. Y acá arrancamos con algunos datos para reflexionar ya, para pensar. Este es el clásico esquema que nos presentan, ¿no? Dice: China es el gran responsable de un crecimiento brutal económico, ha sacado de la pobreza, de hecho, a miles de millones de personas, porque cientos de millones, de personas, con un esquema de producción económico que tiene sus costos, tanto de contaminación como climáticos, pérdida de biodiversidad, pero la realidad es que hoy China es el principal emisor, Estados Unidos le sigue, bueno, y ahí está el resto del mundo, que es apenas el 1/3 del mundo. Estamos nosotros con 0.8 de
emisiones. Entonces, cuando uno lee esto así, tan en bruto, yo lo primero que cuando hago las charlas, digo, bueno, ¿qué hacemos con estos datos? Lo primero que surge es decir, bueno, China, hay que tomar medidas contra China, medidas económicas contra China, medidas económicas, políticas contra China. Bien, China. Pero ¿qué ocurre? Cuando dividimos, y acá vamos al concepto, ya entrando al concepto de justicia climática, cuando dividimos la brutal cantidad de emisiones que tiene China por la brutal cantidad de habitantes, vemos que tenemos 8.000 kilotoneladas por millón de habitantes, mientras que Estados Unidos prácticamente es el doble, ¿no? Entonces, ahí la relación verdaderamente cambia cuando uno lo piensa de acuerdo a la cantidad de habitantes. Entonces, acá vemos que, por decirlo así, el verdadero responsable de esta crisis climática, porque ya deja de ser cambio climático, es principalmente Estados Unidos con un modelo productivo brutal, un modelo de consumo, digo brutal, y acá vamos aún más profundizando. ¿Qué pasa con las emisiones de aquellas personas más ricas del mundo? Ese 1% de la población, ¿no? 63 millones de personas es el 1% de la población que tiene una riqueza y un poder de consumo brutal. Son estas personas que así en 10 segundos para salir a dar una vuelta por el espacio emitieron 28 toneladas de dióxido de carbono, dan una vueltita de 10 minutos por la estratosfera y aterrizan de nuevo, ¿no? O estas personas, por ejemplo, fue muy notorio hace un par de semanas, yo no soy muy futbolero, pero creo que se llama Mbappé, un jugador del Paris Saint-Germain, cuando un periodista le preguntó sobre qué necesidad tenían de hacer un vuelo de 200 kilómetros para ir a jugar un partido. Entonces se mira este jugador con el entrenador y se ríen, ¿no? Se ríen, ¿por qué? Porque están ajenos a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Este 1% que a lo mejor tiene una isla paradisíaca con sus aviones privados y pasa a buscar sus amigos alrededor del mundo para estar una semanita en esa isla, aislado para descansar. Fíjense este dato, Oxfam es una excelente fuente para ver todo lo que tenga que ver con desigualdad. Me gusta mucho consultarlo, no es solamente sobre cambio climático, sino que aborda la desigualdad desde todo punto de vista. Y fíjense esto, ¿no? El 1% más rico es responsable más del doble de las emisiones que la mitad más pobre del planeta, ¿no? Y si juntamos al 10% más rico, ¿no? Es prácticamente más de la mitad de las emisiones, ¿no? Y acá ya no lo podemos identificar con un país en sí mismo. ¿Por qué? Porque están en China, están en Japón, están en Alemania, inclusive puede llegar a ser que parte de ese 1% sea alguien argentino, ¿no? Y acá vamos a entrar en otra discusión sobre la justicia climática. Estos 100.000 millones de dólares, ayer salió el informe sobre la brecha de adaptación de la ONU, y ellos admiten que este fondo de 100.000 millones de dólares fue apenas en el año pasado de 12.000 millones de dólares, ¿no? Estas grandes potencias que se permiten jugar en la política climática, que se van a rasgar las vestiduras a partir del próximo domingo, preocupándose por el cambio climático, y sin embargo no pueden integrar un fondo de 100.000 millones de dólares. Hay desde otras fuentes, estudios
desde el punto de vista de la economía del cambio climático, establecieron, fíjense esto, en el 2020 establecieron 83.000 millones de dólares, ¿no?, de esta financiación climática. Pero ¿qué ocurre? Lo peor de todo, la gran mayoría de esta financiación climática termina siendo préstamos, ¿no? Por supuesto que préstamos blandos a nivel internacional, los países pobres, pero no deja de ser préstamos, con lo cual tienen un doble perjuicio, ¿no? Un país que no es responsable de cambio climático, que normalmente, hay estudios que lo indican, son los más afectados y que encima le prestan la plata para solventar los inconvenientes generados por otro, con intereses, y hay que señalar esto. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que la Asociación Internacional de Energía estableció cuánto hubo de subsidio a los combustibles fósiles. Es decir, ahí tienen la cifra, prácticamente 700.000 millones de dólares en el año pasado, según la Asociación Internacional de Energía, porque si tomamos los datos de, por ejemplo, el Banco Mundial o el FMI, pueden variar en algunos miles de millones. Pero vamos a tomar este dato que, reitero, la Asociación Internacional de Energía es muy buena fuente. Estamos asistiendo a un debate a partir del domingo en la cual las naciones, insisto, van a decir lo grave que estamos, y a su vez, por cada dólar que se tendría que invertir en solucionar el tema del cambio climático, gastamos, digo porque los gobiernos son los que los gastan, $7 en complejizar la situación, ¿no? Esto es verdaderamente preocupante, es algo, el subsidio a los combustibles fósiles es algo que siempre está, y no en vano la comitiva más grande que hay en una COP no es de ningún país. La comitiva más grande que hay en las COP de cambio climático, lamentablemente, son las de las petroleras. Acá habíamos visto, ya habíamos estado hablando sobre la brecha de producción. Me quedo con este dato, con algún dato, de todas maneras yo se lo paso a Christopher, si alguien lo quiere leer detenidamente. Me quedo con este dato. En el informe 2018 de la ONU indicaba que para llegar al Acuerdo de París coherentemente, debían reducirse un 45% de las emisiones para el 2030. De hecho, como señalé antes, están subiendo, ¿no? Lo mismo advertía en esta brecha de producción este año. ¿Cuál es la diferencia? Perdimos 4 años. 4 años de acción, ¿no? Y cada año que pasa, se hace aún más complejo revertir esta situación, ¿no? Cuando veíamos empresas como la de Agustinas, que están trabajando, por lo que veo, formidablemente, y que a lo mejor el lograr un financiamiento blando para este tipo de acción requiere toda una logística descomunal. Para el sector petrolero no lo es, evidentemente, ¿no? Otro de los datos de este año, que esto nos brinda un dato bastante certero. El cambio climático, la crisis climática nos pega todo por igual. Todos los países vamos a estar afectados de una u otra manera, ¿no? Señalan que para mediados del siglo vamos a estar, si sigue la tendencia actual, en prácticamente un desastre y medio natural, entre comillas, por día, porque se está agravando todo lo que tenga que ver con inundaciones, lluvias extremas, etcétera, etcétera, olas de calor, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Los países pobres pierden un 1% de PBI al año,
pero los países desarrollados pierden un 0,3, ¿no? Todos perdemos, pero no perdemos de la misma manera. Los países industrializados tienen una capacidad de resiliencia distinto a de los países pobres, que tendrían que estar más que fortalecidos por las políticas públicas a nivel internacional. Reflexiones finales como para ir cerrando. Sé que los datos que yo presento por ahí me dicen en clase o cuando doy alguna charla son duros, ¿no? Uno puede abordar la crisis climática desde el punto de vista de la economía, la salud. Yo toco algunos temas, pero claramente esto está en manos de muy pocas personas a nivel internacional. Esto no quiere decir que tenemos que dejar todo a la buena de Dios para, total, no podemos hacer nada. No, no. Acá hay una responsabilidad de origen, una responsabilidad moral y ética de cada uno de nosotros. Si ustedes me dicen, vos haces algo, sí, yo trato de hacer todo lo posible, pero claramente no tenemos que perder el horizonte, el norte de la lucha, tanto en la parte académica como en la cuestión en el sector privado y en lo personal, que lo que tenemos que bregar por sobre todas las cosas, creo firmemente yo, es en la presión hacia los gobiernos, ¿no? Que hasta el momento no ha dado muchos frutos, pero sí creo firmemente que la presión cada vez es mayor, ¿no? No es lo mismo una COP como va a ser la de Egipto, claramente, que una COP sucedida hace 20 años atrás. Bueno, con esto cierro y bueno, como recién dije, muchísimas gracias por la participación. Bueno, muchas gracias, Luis. Estábamos justo a punto de decirte de que fueras cerrando por el tiempo, que es acotado y queremos aprovecharlo. Igualmente tenemos algunas preguntas para hacerte después cuando hagamos la ronda. Bueno, vamos a dar la palabra ahora a Victoria Cámara de la RAMCC. Victoria es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Cambio Climático por la Fundación Iberoamericana. Actualmente coordina el proyecto Euroclima más en eficiencia energética en edificios municipales y es responsable de Relaciones Internacionales dentro de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Es miembro del comité editor del Instituto ANAMA de San Pablo, Brasil. Es investigadora del Centro de Investigaciones en Política y Economía Internacional de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Es mentora de alumnos extranjeros de maestría y doctorado en la Universidad Nacional de Rosario y del Instituto Universitario Italiano de Rosario. Además, es evaluadora de español DELE y aplicadora de pruebas CIELE, con certificación del Instituto Cervantes, sede Río de Janeiro, Brasil. Bueno, damos la palabra entonces a Victoria. Bienvenida a este encuentro. Si me dan un segundito, estoy conectándolo desde la compu. Yo estaba tomando examen. Si no, Christopher, vos puedes pasar la presentación de ahí, así no tengo que conectar el otro. Sí, yo puedo. ¿La tenés ahí? Perfecto. Sí, un momentito y luego lo comparto yo. Dale. Ahí está. Lo voy a compartir y en todo caso me avisas cuando voy pasando las diapositivas. Dale, sí, disculpen, pasa que justo estaba en examen, así que era medio complicado conectar todo a la vez. Pero bueno, primero agradecerles la invitación. Yo trabajo, bueno, represento a una organización como la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, entonces en este caso los actores con los cuales nosotros trabajamos justamente tienen que ver con los actores más municipales
Y después, obviamente, ahora les cuento un poquito, pero tiene que ver con una sinergia entre empresas, organismos internacionales también, lo cual, como todo lo que expusieron anteriormente, porque estaba con un ojo mirando las presentaciones, bueno, tiene que ver con lo que es la política de cambio climático, es sumamente importante, el tema de las sinergias y la gobernanza, yo creo que es tan importante en este caso. Como les dije, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático es una red que está conformada por hoy 277 municipios de la Argentina, y tiene algunos socios adheridos en el resto de América Latina, y en países como Chile, Panamá, Bolivia, Paraguay. Tenemos una sinergia con Brasil, con municipios de Brasil, con lo cual, digamos, el fuerte, digamos, es trabajar con los referentes municipales. Si querés ir directamente a la tercera, Christopher, no hay problema. Bien. ¿Cuál es el objetivo en este caso o cuál es nuestra misión? Tiene que ver con implementar proyectos que estén relacionados en la lucha contra el cambio climático. ¿A través de qué? Bueno, acá tenemos un montón de cuestiones y por eso creemos que el objetivo de la gobernanza y las políticas son fundamentales, porque tiene que ver con una movilización tanto de fondos locales, si los municipios son los primeros que aportan de alguna manera, pero que también trabajan en función de lo que es la proyección climática. Parte de fondos nacionales también e internacionales y a través de una serie de socios y organismos tanto de la región, América Latina, como a nivel mundial. Si querés pasar a la otra, bien. ¿Qué es lo que buscamos o qué es lo que desde hace más de 10 años la red viene trabajando en materia de cambio climático? Básicamente, y de lo más importante, tiene que ver con la participación ciudadana, ¿sí? A través de capacitaciones, a través de planificación climática, a través de promoción, ¿sí? Como son los promotores verdes o como son las capacitaciones que tenemos en gestores energéticos, tienen que ver con una participación activa de la ciudad, de ciudadana. En este caso, lo que se busca no es que los ciudadanos o que la ciudadanía en general conozca el problema, que bueno, que hoy claramente, gracias a que estamos a unos días de la COP y que es una política o una temática que en los últimos años, creo que en las últimas 2 COP fue que más se puso se puso más en cartera, y además los medios de comunicación también empezaron a hablar un poco más de esto del cambio climático, hicieron que la participación ciudadana o que los ciudadanos en general puedan participar más. Entonces, en esto nosotros trabajamos muy activamente, apoyando a los municipios, apoyando a todos los socios que forman parte de la red, para que los ciudadanos sean los primeros que estén no solo recibiendo los beneficios, sino también trabajando en pos de terminar con el cambio climático. En paralelo, o en uno de los beneficios que se busca, es justamente reducir las desigualdades. Nosotros trabajamos con municipios al tener más de un 10% de los municipios de Argentina trabajando juntos. Tenemos municipios como Rosario, de más de 1,5 millones de habitantes, pero también tenemos comunas de 2.000, de 3.000 habitantes. Entonces, lo que se busca es la reducción de esas desigualdades, pero en términos de qué, no en una cuestión económica, sino en términos de equiparación, porque justamente la reducción, el trabajo, las emisiones, la producción de los residuos no se producen en la misma escala, pero en verdad todos sufrimos lo mismo, ¿no? Esto que se plantea mucho en la COP, ¿no? Esto de las desigualdades y de que las diferencias, en este caso, de responsabilidades, no se compartan. Bueno, se busca esto justamente, reducir esas desigualdades y que entonces estemos en igualdad de condiciones, y una de las herramientas que se utilizan en la red es, por ejemplo, el fideicomiso. El fideicomiso es un pool de compra. En las últimas se compraron una serie de paneles solares que claramente en otras condiciones o individualmente municipios pequeños no podrían acceder nunca porque son compras demasiado caras, licitaciones imposibles de acceder,
pero que a través de una herramienta como el fideicomiso lograron, y por ejemplo municipios como Camino al Dao, que no es una ciudad muy grande, ha podido, por ejemplo, llegar a tener paneles solares y 100% de luminaria LED en toda la ciudad. Que de otra forma esto sería mucho más difícil de acceder. Otra de las cuestiones importantes es el compromiso internacional con el impacto local, ¿no? Nosotros siempre decimos que partimos desde lo local para lo internacional, para que lo internacional piense en lo local. Digo, esta doble conexión y este doble escalamiento en donde a partir de los proyectos que podemos presentar a nivel local sean utilizados y promovidos a nivel internacional. Y de hecho tenemos 2 proyectos que hoy la Unión Europea está enmarcado dentro de la red, que son, uno es Euroclima, que tiene que ver con eficiencia energética, en donde más de 30 municipios están trabajando dentro del proyecto y donde en algunos casos reciben fondos para hacer modificaciones en lo que son los edificios y poder reducir justamente y hacer más eficiente la cuestión energética. Y otro de los proyectos de la Unión Europea que acá se benefician algunos más, o algunos más de municipios, tiene que ver con el proyecto que tiene que ver con los promotores sociales, ¿sí? Los promotores dentro, digamos, de lo que son la red. Tiene un grupo de municipios que forman parte de esto y entonces promovemos justamente a los empleos verdes, ¿no? A partir de estos promotores. Si querés pasar a la siguiente. ¿Qué se busca con todo esto? Tanto con la participación ciudadana, con la promoción o la activación de proyectos internacionales y la participación a nivel internacional y demás. Es que buscar obviamente la reducción principalmente de emisiones, ¿no? Esto es una de las cuestiones que está dentro de la planificación tanto nacional, pero también uno de los objetivos que tenemos como parte de lo que es la Agenda 2030. Entonces, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero acaba siendo una de las cuestiones fundamentales. Esto que se busca también, yo les decía recién o les contaba algo del proyecto Euroclima, bueno, esto es porque tenemos un consumo energético muy alto, estamos en más de un 60% y hay que reducirlo de alguna forma y hay que hacer la energía más eficiente. Y uno de los problemas que vemos en América Latina en general, trabajando desde este sector, bueno, yo que soy la coordinadora del proyecto, lo que se ve es que todavía estamos muy lejos de lo que son las políticas y los alcances energéticos que tienen los países europeos. Pese a toda la crisis que hoy podemos hablar y que hoy ellos tienen una energía demasiado cara por cuestiones de la guerra de Ucrania y de Rusia, que no lo vamos a negar, pero sí es verdad que tienen otros recursos y otros recursos energéticos. Y lo que buscamos en Argentina y en América Latina es alcanzar justamente la reducción en la eficiencia energética, se buscan alternativas energéticas que todavía estamos un poquito más lejos. Entonces, bueno, tratar a través de capacitaciones y de trabajo mancomunado, lograr justamente reducir ese consumo energético que a nivel mundial todavía está demasiado grande. Y entonces, todo esto son desafíos, pero son desafíos que a la vez se presentan como una oportunidad, porque son desafíos, pero que se abre la puerta justamente para poder trabajar desde otro lado. Bueno, nosotros justamente, si querés, Christopher, pasar a la otra, buscamos esto, la red lo que hace justamente es ser un articulador multifactorial. ¿Por qué? Primero porque buscamos, como les decía yo, esto de la participación ciudadana y el rol activo de los municipios. ¿A través de qué? De lo que son las planificaciones de acción climática. Esto es fundamental, digamos, que podamos tener conciencia y una medición de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero dentro del municipio, que podamos saber cuáles son las posibilidades para adaptarse y mitigar justamente estos daños, es lo que nos lleva o lo que nos ha llevado justamente a una validación internacional. Los planes de acción climática que forman parte de la red están dentro de los parámetros internacionales de planificación climática.
Entonces, principalmente el IPCC. Entonces, buscar esa concientización, una vez que tenemos esa planificación climática, que el municipio pueda pensar a largo plazo, a 2, 3 años, cuáles pueden ser las medidas que pueda llevar adelante, cuáles políticas. En materia de residuos, que en Argentina es un problema bastante grande, en materia de energética, como les decía antes, en la cuestión de empleos verdes. Y hay un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con poder hacer una evaluación, una planificación climática y a partir de ahí poder actuar. ¿A partir de qué? De una implementación, ¿sí? Tenemos que buscar la articulación y una implementación que no sea de acá a 50 años, sino que cada 2, 3 años poder hacer revisiones, mejorar, ver qué se hizo, qué se pudo mejorar y qué no, porque la realidad es que muchas veces uno se plantea objetivos un poco tal vez ambiciosos y después, bueno, uno tiene que volver para atrás en los pasos y para eso está la planificación, ¿no? Para poder ir para adelante y para atrás y poder revisarla, justamente. Pero acá hay una cuestión importante y es que nada de esto sería posible si no hay una articulación. Si no hay una articulación, ¿con quiénes? Y si querés pasar a la próxima, justamente con la articulación público-privada es fundamental. Digo, de nada sirve que un municipio haga su planificación climática a nivel local, a nivel de administración pública, no tenga enmarcado o no tenga en sintonía lo que es el sector privado. Entonces, bueno, nosotros tenemos también justamente lo que es el sector de huella de carbono, que lo que busca es esta articulación público-privada, calcular las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector privado, poder hacer una reducción de esas emisiones y obviamente, como el futuro, lo que se busca en el 2030 es la carbono neutralidad, pero para eso necesitamos reducir, para eso necesitamos en un primer momento calcular esas emisiones. Si logramos todos esos pasos, si logramos que nuestro sector privado dentro de los municipios sean conscientes y hoy, por ejemplo, muchas empresas, y no estoy hablando de empresas o no solo de empresas grandes, sino también de empresas de mediana y pequeña escala que realmente buscan y están teniendo esa conciencia de que formamos parte de un lugar en donde el medio ambiente, en donde la cuestión climática es importante y donde lo que nosotros hacemos repercute, ¿no? Hoy que tengamos un momento de sequía, que tengamos problemas con el agua, que tengamos en otras regiones inundaciones, habla justamente de esta catástrofe, ¿no? Entonces, de nada sirve que tengamos un municipio con planificación y no tengamos dentro de ese municipio las empresas con esa conciencia, ¿no? Entonces, lo que buscamos es ese fomento por parte de los municipios, pero también por parte de la empresa. Hoy estamos trabajando con empresas de distintos sectores, ¿no? Desde, no sé, San Cristóbal, empresas como Loma Negra, digo, empresas a gran escala, pero también a pequeña escala, que están haciendo sus cálculos de emisiones, que están buscando reducir y que después obviamente buscan ese triple impacto de todo lo que pudimos reducir, reinvertirlo en algún otro sector dentro del municipio. Entonces esa sinergia, lo que es fundamental para poder llevar adelante la cuestión climática. Digo, no es casualidad que lo que se busca en esta COP y este año principalmente es porque darle justamente un lugar a la acción, a la reducción. ¿Sí? Desde los sectores, justamente estaba haciendo unos informes hace algunos días y leía algunas declaraciones de organismos perdón, pensé que se había cortado, de representantes africanos que justamente pedían esto, ¿no? Mucho más acción, o sea, más diálogo ok, pero menos diálogo y más acción. Esto que pasó mucho en la última COP, ¿no? Que se negoció y al final, en lo que fue el acta definitiva, nos quedamos en el discurso. No nos queda mucho tiempo, estamos a 8 años
y las reducciones no llegan. Y el cálculo de emisiones, si podemos hacerlo en los países latinoamericanos, continúa siendo alto. Y esto es porque no tenemos los medios, no están dadas las condiciones todavía. Entonces, la iniciativa para nosotros creemos que parte desde lo local, desde lo interno, para poder llevarlo adelante a niveles más altos. Digo, lo micro puede darle un gran impacto a lo macro y tratar de darle una vuelta desde ese lado, ¿no? Por eso creemos que las cuestiones a las políticas de gobernanza, en este caso, tendríamos que enfocarlas, o por lo menos nosotros desde la red lo enfocamos desde este lado, ¿no? Pero bueno, espero que no me haya pasado en los minutos, no estuve contando, así que no me haya pasado el tiempo. No, ha estado muy bien y ha sido muy clara. Te agradecemos por tu presentación. No, Teníamos una cuarta ponente que no ha podido estar con nosotros hoy y pide sus disculpas y saludos. Y esta ponente era Antonella Rizzo, que pertenece a una coalición internacional de una ONG que se llama Salud Sin Daño, que trabaja a nivel hospitalario en la construcción de sistemas de salud, de profesionales, organizaciones ambientalistas. Y bueno, nos parecía una importante y destacada representante, digamos, de la sociedad civil para que pudiera darnos su experiencia y sus aportes y que nos permitiera pensar juntos y juntas posibles sinergias, articulaciones. Entonces, en relación a la cuestión de la sociedad civil, ¿no? Que tanto ha indicado Victoria en relación a la importancia de la participación ciudadana y la acción a nivel local, la pregunta que queríamos hacerles a todos y todas, digamos a los tres, es respecto a experiencias de trabajo conjunto entre las organizaciones a las cuales ustedes representan, instituciones, y la sociedad civil, ¿no? Si pudieran compartirnos alguna experiencia que nos permita seguir pensando en el campo de las posibilidades, ¿no? De las acciones climáticas que podríamos pensar, implementar, invitar y construir como estrategia. Si me permiten comenzar con la respuesta personalmente y también desde la experiencia tanto de trabajo en el propio sector de las ONGs, como desde el punto de vista del desempeño que tienen diversos actores como las empresas. Me parece que las organizaciones no gubernamentales son realmente fundamentales para todo lo que estamos hablando hoy, para esta construcción de gobernanza, por dos cuestiones específicas. Por un lado, tienden a ser el nexo clave entre lo que son las áreas de expertise, lo que son las áreas duras, con lo que son los actores decisores de la política climática y sobre todo con lo que es el público en general, con lo que es el resto de la sociedad civil. Son como ese actor multisombrero que es capaz de dialogar y de entablar puentes entre todos estos actores, con lo cual cumplen ese como rol fundamental de traductor de los diversos como lenguajes que se van manejando en cada uno de los en cada uno de los sectores, y tienen por ahí el expertise para hablar con empresas, para hablar con gobierno y sobre todo para traducir a sociedad civil qué son estos acuerdos, qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que deberíamos estar haciendo, y sobre todo de poder movilizar a esa sociedad civil para exigirle a los otros dos que tomen las acciones que son necesarias. Lamentablemente, y creo que queda clarísimo por lo que comentaban tanto Luis como Victoria, hoy en día las acciones que se están tomando no llegan a ser suficientes, y sin esa sociedad civil demandando y exigiendo estos cambios a los otros dos sectores, no vamos a llegar con las acciones que necesitamos. Entonces ahí la sociedad civil cumple un rol, perdón, las ONGs cumplen un rol central en generar esa masa crítica que demande la acción en los otros dos niveles. Y al mismo tiempo es que es algo que lo vemos en cómo se ha ido constituyendo los equipos de trabajo a nivel nacional y subnacional mismo, y también quienes hoy conforman los equipos de trabajo en el sector privado, que es que las ONGs han tendido a contener el expertise técnico, si se quiere, o el know-how de la aplicación de
la acción climática, cómo desarrollar planes de acción climática, y que hoy en día vemos personas que previamente formaban parte de ONGs siendo convocadas por parte de gobierno, siendo convocadas por parte de empresas para traer ese know-how a estos otros dos actores. Entonces ahí juegan como ese segundo rol central, que ha sido el de tener muchísimos años de participación en las negociaciones, de acompañamiento de procesos de política, de desarrollo de conocimiento y mismo de implementación de acciones en campo, que también eso es como muchas veces por lo que se las termina como convocando, el conocimiento de actores territoriales, el conocimiento de política territorial, entonces termina siendo parte de estos otros dos actores. No sé, por mi experiencia, eso, como que terminan siendo este nexo entre las múltiples esferas, y hoy en día, o por lo menos en lo que es el contexto argentino, es donde se encuentra esa como masa técnica más formada, si se quiere, más profesionalizada, que por suerte también como que se va dinamizando un poco y la vemos aparecer como en diversos actores. Muchas gracias, Agustina. ¿Luis o Victoria? Arranco yo porque Victoria probablemente de esto esté hablando hasta mañana a las 10 de la noche, más o menos. No, en nuestro caso, primero que adhiero todo lo que ha dicho Agustina sobre las ONG. Por ahí quería señalar que en nuestro caso, en la Universidad Nacional, con respecto al Observatorio de Cambio Climático Regional, nuestra experiencia de vinculación con otros, o sea, no nos quedamos únicamente, entre papers, los académicos, ¿no? Entre papers, leyéndonos entre nosotros, sino que lo que intentamos hacer, no hemos tenido todavía contacto, en realidad sí, porque desde el observatorio estamos participando en la evaluación de huella de carbono de la ciudad, que es justamente quien lo dirige, la RAMSES. Entonces, articulamos fundamentalmente con los sectores gubernamentales, ¿no? Proponiendo soluciones, en algunos casos también como Victoria, teniendo esta cuestión, pueblos chiquitos, en el ordenamiento ambiental territorial, que tiene mucho que ver con los impactos futuros en el clima. Entonces, lo que tratamos de hacer por el momento, y es una institución dentro de la universidad bastante joven, el observatorio, es vincularnos con, sobre todo, el sector público, ¿no? Y participar. Por supuesto que participamos en toda instancia habido por haber que el Gabinete Nacional de Cambio Climático convoca, ahí estamos firmes para participar, pero más o menos esa es nuestra participación en comunidad. No hemos tenido todavía experiencias conjuntas con el sector privado. Sí me parece muy interesante juntar, tenemos especialistas en la universidad en energías renovables, tanto en solar como en biomasa, y en algún momento creo que se va a dar una conjunción con alguna cooperativa, con alguien para trabajar sobre el tema. Bien, bueno, no voy a quedarme hasta mañana hablando, pero podría hacerlo igual. Sí, coincido en lo que decía Agustina en un comienzo, básicamente porque nosotros en la red lo hemos vivido, muchos de los técnicos y de los ingenieros que comenzaron trabajando en la red hoy están formando parte del Gabinete Nacional, convocados en distintos organismos. Entonces, de alguna forma, creo yo, y pensándolo un poco académicamente, como O'Donnell plantea, ¿no? Lo que es la accountability horizontal y vertical, de alguna manera esa sinergia se logra dar, y esa exigencia que se busca, ese reclamo desde la sociedad de, ok, hay que hacer algo, la ONG o las organizaciones de las asociaciones civiles en general vienen a cubrir un poco ese lugar, ¿no? De representación y de nexo, como decía Agustina, ¿no? Entre lo que es lo público, lo privado y la sociedad civil que queda ahí en el medio y que hoy está tomando un rol más activo. Podríamos nombrar un montón de organizaciones que trabajan. Creo particularmente que todas ellas, digo, no es casualidad que muchas hoy estén participando
de distintos paneles internacionales, de los distintos pabellones dentro de la COP. Muchísimas hoy van a tener una relevancia, y no me refiero a solo a ir a un viaje a Egipto, sino digo, tratar de buscar una participación mucho más activa y ese reclamo que se busca de más acción y no tanta negociación internacional. Y yo vengo de las relaciones internacionales y esa parte la conozco bien, ¿no? Ese mucho diálogo, mucho discurso, pero bueno, en algún momento tenemos que sentarnos en la mesa seriamente y buscar una forma de acción. En el caso de Argentina, creo particularmente que si no tuviéramos esta sinergia entre organizaciones, sociedad civil, bueno, ahora un poco más activo, como les decía, la cuestión privada, no podríamos lograrlo. Habría municipios que no podrían llevar adelante esta tarea. Y, y es súper positivo que hoy tengamos como provincias como Mendoza, por ejemplo, que a pesar de los diferentes colores políticos, se sientan en una mesa todos los municipios de la provincia y empiezan a hablar de una planificación climática provincial. Lo mismo en Río Negro, lo mismo en Jujuy, saliendo de lo que es la cuestión política local de un partido o el otro, buscando justamente que claramente la cuestión climática excede todo eso, va mucho más allá, no es solamente un partido político, ¿no? Entonces, justamente las ONG vienen como a cubrir ese lado, ¿no? De un lado ni del otro, vienen a negociar a partir de este punto en común. Entonces, creo que en estos últimos años, y me atrevo a decir que en los próximos que vendrán, el rol va a ser cada vez más importante y obviamente depende también de nosotros, ¿no? Y del papel que podamos lograr dentro de este sector. Pero creo yo que es fundamental hoy y lo va a ser más adelante también. Bueno, gracias, Victoria. Bueno, si alguna persona del público quiere hacerle una pregunta, la pueden compartir, tomar la palabra, escribirla y se la vamos a hacer a alguno de los tres, Luis, Victoria o Agustina. Ahora queremos hacer algunas preguntas, pero queremos ir rotando. Pensábamos como hacer una dinámica en ese sentido. Y queremos hacerle una pregunta a Luis, ¿no? En relación a la presentación que hizo y al diagnóstico, que es un diagnóstico apocalíptico, ¿no? Todos somos conscientes y tenemos esta información, porque la información está disponible, ¿no? Para la sociedad civil organizada y no organizada, para los gobiernos. Pero nos quedaba lo siguiente, en la primera jornada algo que salió como muy fuerte a partir de las ponencias que nos compartieron de personas, ¿no? Actores institucionales que han participado en muchas COPs y que conocen la dinámica y los procesos históricos, que fue un poco la revisión que realizamos el día lunes, nos tiraban la posta diciendo que era el momento de trabajar en lo doméstico, ¿no? Que los esfuerzos fueran domésticos, que la COP era un evento, ¿no? En tanto acto, pero que más que ese evento teníamos que pensar en procesos políticos, ¿no? En esta mirada más de escala, desde lo local, lo regional, que es una mirada que nosotros queremos ampliar e invitar a estar juntos y juntas. Entonces queríamos saber, Luis, ¿cómo se vincula el estudio de la política climática internacional con la construcción de la política ambiental nacional y subnacional? Y si hay vínculos entre el sector académico y el político. Bueno, tema complejo. Discursivamente, mucho de antes, cuando hace 20 años estaba fuertemente instaurado el negacionismo, ¿no? El negacionismo climático, bueno, esto viene de cuestiones de fluctuaciones solares, es natural en la Tierra, ciclo. Hoy en día existe una aseveración científica de un 99.9% que esto es producto del hombre. Bien, esto ya fue zanjado, ya está determinado, ya no hay discusión en cuanto a eso, pero sí hay otros niveles de desviar la cuestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿saben quién inventó la huella de carbono? No estoy en contra de la acción individual, aclaro, ¿no? Estoy totalmente a favor de que cada uno de nosotros hagamos el mayor esfuerzo. Pero ¿saben quién la inventó? Las petroleras. ¿Ah? Entonces, hoy en día se ve desde el punto de vista discursivo una desviación
desde la responsabilidad que tienen unos pocos que yo señalaba hacia los sectores. Bueno, no, regionalmente tenemos que, y sí, nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que, como está haciendo la RAMCC, como están haciendo tantas instituciones, y estamos trabajando nosotros también, pero claramente no podemos dejar de señalar esto, la responsabilidad. En esta COP tienen que tomar, más allá de lo discursivo, tienen que tomar acciones reales, ¿no? Hay un estudio, no me acuerdo de qué universidad era, si era de Finlandia, que nos indica un estudio económico de cuánto es la responsabilidad individual, ¿no? En cuanto al cambio climático. La responsabilidad individual, sabe, si todas las personas del mundo apagáramos la luz, ahorráramos agua, andáramos en bicicleta, toda la historia, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer y tenemos que hacer, ¿saben cuánto es la incidencia en el cambio climático de ayuda? El 5%. ¿Ah? El 45% depende directamente de las empresas y el 55% restante corresponde entre mecanismos económicos puramente y los gobiernos, ¿no? Y, por supuesto, para facilitar algunas cuestiones a los operadores. Agustina bien señalaba la cuestión de la energía distribuida en Córdoba, y Córdoba es líder en energía distribuida. Sin embargo, podría ser muchísimo más potente esto. ¿Por qué? Porque EPEC paga a precio mayorista la producción excedente y le cobra a las empresas lo que consume, digamos, en el balance como si fuera natural. Digo, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Santa Fe, con lo cual que es lineal los costos de la energía distribuida con la absorbida. Digo, a este tipo de situación se refiere este estudio, ¿no? De la sinergia que tienen que hacer las empresas con el sector gubernamental para poder proporcionarle algún tipo de sustento a las personas para poder llevar adelante acciones más contundentes, más allá de apagar la luz. ¿Se entiende? Bueno, gracias Luis. Vamos a seguir pensando. ¿Hay alguna pregunta del público? Vamos a hacer una pregunta para Agustina. Pensando, digamos, desde la experiencia que tenés con las empresas, ¿no? Y desde desde la propia empresa que has presentado, ¿no? Pensando cómo se gestionan esas redes, Agustina, ¿no? Cómo se construye la red policéntrica y multiescalar, pero especialmente queríamos saber tu experiencia en el caso de Córdoba. Los cómo son, digamos, las formas que nos estamos preguntando, el desafío de poder trabajar juntos, ¿no? Todas esas sinergias. No, muy buena pregunta, y ahí decís una palabra clave que es desafío. Y realmente todo el lograr trabajar con diversos actores es día a día un desafío, incluso cada vez mayor. O sea, uno va generando sinergias por un lado y se va complicando por el otro conforme más actores se van sumando a la mesa, ¿no? Eso también es algo que estamos teniendo como que aprender a lidiar, y bueno, Victoria lo sabrá también con toda claridad de haber estado como en la cercanía de esta acción, que uno trata como de llamar a la mayor cantidad de actores a la mesa, pero al mismo tiempo eso implica tener mayor diversidad de voces, mayor diversidad de opiniones, incluso opiniones encontradas u opuestas a la que uno está queriendo acercar. Siempre, o por lo menos la forma en la que buscamos abordarlo desde GINSE es plantarnos en la mesa con el expertise técnico, de traer toda la experiencia de los años de trabajo y del equipo multidisciplinar que conforma la empresa. Es decir, bueno, que acá está el expertise, estamos hablando desde este conocimiento, que muchas veces, y sobre todo en lo que es el interior del país, vemos que
todavía falta mucho de ese expertise, todavía falta mucho ese know-how, y lo vemos como esa la fortaleza, es decir, vamos a construir, pero desde el saber, bueno, como es el lema también de la universidad, desde el saber y desde el saber hacer. Y no vamos a estar conversando como en el aire, no vamos a estar armando como estas estructuras en base a la nada. Entonces se trata de eso, de ir como construyendo estas alianzas de manera estratégica y de ir empoderando a los distintos actores para que puedan realmente ejecutar su potencial en el espacio que les compete. Y por ahí acá sí me permito diferir un poquito con lo que comentaba Luis recién, sobre todo cuando trabajamos con sector privado, vemos que hoy en día, más allá de la acción que llevan a cabo los estados y claramente lo indispensable que es el fomento por parte del Estado, pero en términos de emisiones se encuentra entre los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero generan. Entonces, si no, o sea, en un contexto donde el Estado no está a la par de las circunstancias, ni el nivel de ambición de las circunstancias que necesitamos, el poder saber exactamente cuánto emiten los actores con los que estamos trabajando, explicarles qué significa eso que están emitiendo y las distintas vías de acción que tienen para tratar de reducirlo o de compensar este impacto negativo que están generando, lo vemos como fundamental. Y hoy más que nunca, sobre todo en este contexto de que claramente lo estamos reconociendo todos, que el Estado no nos está o no está acompañando lo suficiente ni en la medida en lo que debería. Así que creo que son como esas dos dimensiones. Por un lado, partir siempre de una base sustentada en la mejor ciencia, sustentada en el saber hacer, en el know-how y la experiencia, y por otro lado, en el capacitar y lograr que los actores se empoderen y sepan lo que están haciendo y se comprometan con lograr cada vez mayores objetivos. En este sentido, estamos tratando también de integrar a las empresas y también los actores públicos con los que trabajamos con diversos otros actores en por ejemplo, en la verificación de su huella con IRAM, en la certificación de sus objetivos de mitigación con el SBTI. Entonces, siempre tratando de generar como esas estructuras que potencien la acción. O sea, una empresa por sí sola, por ahí la acción se queda ahí, pero de repente empezás a integrar a otros actores, integrar a su cadena de suministro, integras a sus consumidores finales, integras a todos los trabajadores. Entonces va generando como si se quiere, este momentum que lleva a resultados mucho más grandes de los que habrías tenido si te hubieras quedado como o en tu nicho o en tu propia empresa, ¿no? Bueno, muchas gracias. De nada. Para Victoria, me imagino que las experiencias que tenés para compartirnos son variadas y múltiples, pero a mí particularmente, más allá son dos preguntas que te queremos hacer. La primera, que es más general, es en relación a este enfoque, ¿no? Que está principalmente como trabajando con la ciudadanía, con la participación ciudadana alrededor de diferentes estrategias, ¿no? Si pudieras compartirnos un caso, ¿no? En relación a esas estrategias y las articulaciones con el sector privado, por un lado, pero la segunda pregunta es una pregunta más compleja que tiene que ver con el caso de Rosario, ¿no? Siendo un municipio tan grande y vos estás en Rosario, ¿no? Pensábamos nosotros esta conexión de la problemática ambiental, ¿no? Y una agenda de la biodiversidad y poder trabajarla también con la acción climática. Si ustedes han podido tener una incidencia, cómo han trabajado a raíz, por ejemplo, de los últimos incendios que han tenido en las islas, ¿no? Como una acción real, concreta y un problema que viene sostenido hace años, ¿no? A partir del modelo de desarrollo que hay en toda la región. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, uno de los casos que te puedo contar que creo que es de los que más satisfacción produce, o por lo menos a mí me produce, es dentro del proyecto de Empleos Verdes, justamente hay una sinergia, hay una relación muy grande entre lo que son los promotores de empleos verdes locales en distintas provincias y en distintas ciudades de la Argentina. Justamente los referentes municipales contactan a emprendedores verdes de distintas áreas, sea de turismo sostenible, gastronomía, eficiencia energética. Hay diversos, de como 12 categorías muy variadas,
lo que se busca justamente es promover esta cuestión del empleo verde y transicionar hacia una economía verde, lo cual no es fácil, obviamente. No es fácil porque no en todas las ciudades, no en todos los contextos son iguales, no solamente hablando climáticamente, sino en cuestiones económicas. Los recursos no son iguales. Pero, pero creo yo que una de las cuestiones más interesantes es acá, son las capacitaciones constantes a estos emprendedores verdes, cómo poder diversificar sus tareas, sus trabajos, divulgarlos y hacerlo más conocido en el resto de la Argentina. Digamos, la red busca con esa conexión entre los técnicos y los referentes municipales y los trabajadores y emprendedores verdes, esta conexión. De hecho, este año se hicieron 3 ferias de emprendedores verdes alrededor de la Argentina. El último encuentro que se hizo fue en Posadas hace 2 semanas atrás con emprendedores. Entonces, buscar esa conexión y esa activación constante para transicionar a una economía verde, lo cual para la Argentina es como un desafío muy grande y todavía bastante complicado de llegar, pero que bueno, que de a poco creo que el emprendedurismo se está haciendo cada vez más destacado en esta área. Con respecto a la segunda pregunta, Rosario es un caso bastante particular. La segunda pregunta la respondo como en 2 partes. Una primera es que Rosario hace años viene con planificación climática, entonces el trabajo con ellos es constante. Nosotros desde la red con el equipo técnico de la municipalidad, con Pilar Bueno, que es la subsecretaria de Ambiente de Rosario, venimos trabajando activamente no solo en lo que es eficiencia energética, en lo que es empleos verdes, sino también en la planificación que ellos tienen y que ya hicieron 2 modificaciones, con lo cual se viene trabajando activamente. Hace poco se abrió una planta de residuos nueva y bueno, el trabajo, por ejemplo, con las bicisendas es una de las cuestiones de movilidad sostenible bastante interesante que tiene la ciudad, en todo lo que es la conexión, digamos, el microcentro con el resto de la ciudad a través de las bicis y el sistema Tu Bici, Mi Bici, súper interesante para... Después podemos hacer un montón de críticas en otras cuestiones, pero creo que es una iniciativa súper interesante. Con respecto a las quemas y los humedales, acá ya la cuestión excede un poco al municipio porque el tema de las quemas infelizmente tiene que ver con la provincia de Entre Ríos, pues las islas pertenecen a la provincia de Entre Ríos, entonces acá se da como no es tuyo ni mío, alguien se tiene que hacer cargo del problema y acá nadie haciéndose cargo, ¿no? Y hace un año que venimos, hoy se cumple un año del reclamo a la ley de humedales y todavía seguimos dando vuelta con esto, ¿no? Entonces, particularmente en la cuestión de humedales, creo, y conectándolo con lo que veníamos hablando antes de las ONG, ha sido uno de los temas en donde más las organizaciones a nivel local han actuado. Básicamente porque lo sufrimos todos. El hecho de no poder respirar en la ciudad de Rosario, bueno, ahora un poco mejor, pero hace un mes atrás de encontrar estas cenizas en los patios y el cielo cubierto de humo era realmente triste. No solo por el ecosistema que se está perdiendo, que es un ecosistema increíblemente importante y valioso, porque después eso no se recupera más, y que sea una cuestión económica y política entre provincia de Santa Fe y provincia de Entre Ríos, y que Nación queda ahí medio como, bueno, sí, no, vamos a charlarlo, vemos la ley, pero no, hace un año que seguimos negociando. Básicamente, eh, yo creo que se intenta, o por lo menos desde la provincia se ha intentado. Hace un mes atrás, creo que un grupo de intendentes de la provincia de Santa Fe fueron a reclamar al Congreso y a Nación de que bueno, que esta es una de las cuestiones más que deberían ser más preocupantes, pero no solo porque es Santa Fe, sino las quemas en Córdoba, digo, las quemas en el norte, en Misiones. Es una problemática que es a lo largo del país, en Bariloche, hace un tiempo atrás, digo. Tenemos en toda la extensión de la Argentina y el hecho de que estemos en un momento de sequía tampoco suma, básicamente. Entonces, eh, creo que es una de las cuestiones que más activamente la ciudadanía
activó, vale la redundancia, se preocupó justamente por este tema. Tal vez otros temas no han sido de tanta relevancia, pero el tema de la quema de los humedales fue no solamente triste, sino de una acción. Es difícil, porque acá ya estamos hablando de que, bueno, tenemos un poder legislativo que tiene que legislar, que tiene que sacar una ley y que la ley demora, digamos, tiene que pasar por ambas cámaras y vuelve y va, y esto de lo que tenemos, que todo el mundo que conoce la Constitución sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Es un proceso lamentablemente largo, que lamentablemente estas cuestiones no tienen ese tiempo, ¿no? Entonces es como el ritmo de la ley y de las cuestiones legislativas no van al ritmo de las necesidades en este caso, ¿no? Entonces, no sé, esperemos que ahora que ya pasó un año del reclamo a la ley de humedales, se vuelva a tratar y empecemos a trabajar en todos los sectores. Es un problema que nos llega lamentablemente a todos. Gracias, Victoria. Haciendo un correlato, es la misma problemática, ¿no? Están los acuerdos internacionales y toda, Claro. digamos, la jerarquía constitucional que tenemos, ¿no? La producción de ley, las demandas ciudadanas, digamos, las acciones formales, informales, y la urgencia es ahora, ¿no? Entonces, más allá de todos los pronósticos agoreros que tenemos y la crítica a las instituciones, ¿no? También pensar en nuestra intervención. Por eso nos parecía tan importante, digamos, la experiencia que tenés desde la red con los municipios, ¿no? Todas las acciones como dinamizadoras y posibilitadoras. Ahora vamos a hacer una pregunta para Luis, ¿no? Pensando, digamos, en todo lo que has desarrollado, eh, la actual rebelión científica, ¿no? Que la comunidad científica internacional está llevando adelante, está invitando justamente a la desobediencia civil, ¿no? ¿Vos considerás, Luis, que esta rebelión ha tenido un efecto en la sociedad civil? Tanto, no solamente estamos pensando en las ONG, sino en todos los espacios de lucha ciudadanas, ¿no? Asambleas alrededor del mundo, cualquier espacio de resistencia. ¿Se ha tenido algún efecto allí? ¿Y cómo pensás algunas acciones climáticas, tanto de los espacios formales como informales, en este sentido? Es decir, Bueno, para construir una estrategia posible, más allá de los pronósticos. a ver, yo creo que tanto Agustina como Victoria han participado en numerosas cuestiones vinculadas al sector público, indudablemente Victoria. Y creo que el aporte que cada uno de nosotros tres podemos hacer es señalar, ¿no? Señalar cómo vamos, cómo estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y cuál va a ser las perspectivas en el largo plazo desde de los tres invitados a la charla de hoy. Con respecto al tema de la desobediencia civil de rebelión científica, me parece extraordinario. Digo, estamos hablando de científicos de primer nombre a nivel internacional, ¿no? Fernando Valladares, el tipo de habla hispana más citado a nivel mundial en el ámbito científico. No es un Luis Tuninetti que está en la Universidad Nacional de Villa María. Digo, me parece muy, muy interesante ese movimiento. Yo sigo insistiendo que no tenemos que perder el norte, independientemente de todas las microacciones que hagamos nosotros, y que ese es el camino de presión. Y como no me acuerdo si era Agustina o Victoria que señalaba que justamente en las COP el sector civil se vuelve cada vez más fuerte, ¿no? Y cada vez presiona más y con acciones más contundentes. Hoy en día que yo esto personalmente no estoy de acuerdo, ¿no? Esta historia de dañar o tratar de perjudicar obras de arte históricas, eso yo no estoy de acuerdo, pero sí me parece muy interesante lo que ha hecho Rebelión Científica en cuanto a las protestas que no perjudican a nadie, ¿no? Pero sí llaman a reflexionar, de decir, pucha, a ver, muchos de ellos inclusive son del IPCC, ¿no? Diciendo, gente, nosotros nos hartamos de decir lo que está pasando,
tenemos que pasar a otra instancia para revertir la situación. Dicho sea de paso, yo fui evaluador del evaluador externo, lógicamente revisor del sexto informe del IPCC para la ONU, y realmente lo que exponen muchos de los científicos, que termina siendo muy diluido por los poderes, porque recordemos que los informes del IPCC, ¿quién los aprueba finalmente? Los gobiernos, ¿no? Entonces los gobiernos ahí cambian. Por ejemplo, Argentina cambió la necesidad de la ganadería industrial, revertirla a modelos más eficientes, bla, bla, a diluir esa semántica para no hacerlo tan grave, ¿no? Digo, que los científicos digan, nos hartamos de decir lo que va a pasar y tenemos que pasar a otra dimensión de acción, realmente me parece fantástico. El tiempo apremia, ¿no? Diagnósticos ya tenemos suficientes, hay que pasar a la acción. Y es un poco, digamos, lo que nos convoca hoy, ¿no? En ese sentido, más allá de los diagnósticos, en poder construir un pensamiento colectivo desde nuestra inteligencia pública, ¿no? Para ver el campo de posibilidades. En este sentido, queríamos hacer 2 preguntas. Una es para Luis, pero va en la misma mirada. Si el Observatorio Regional de Cambio Climático que coordina tiene aliados regionales, por un lado. A ver, los aliados, independientemente de los grupos de investigación que haya dentro de la universidad, no tenemos una forma de trabajo como puede llegar a tener indudablemente Agustina, como mostró, ¿no es cierto?, en su proyección, ni Victoria, que la RAMCC tiene absolutamente aceitado todos los mecanismos, sino que en primera instancia nosotros somos pichones, por decirlo así, desde el punto de vista de la vida institucional dentro de la Universidad Nacional de Villa María. Y segundo, que nuestra dinámica de trabajo va dependiendo mucho de quién se acerca a buscar soluciones. ¿Qué sé yo? Estoy hablando del municipio y concuerdo en esto con Victoria. Tratamos de que esas localidades sean chiquitas, ¿no? De esas localidades que no tienen acceso a poder realizar diagnósticos, por ejemplo, que yo estoy hablando de Jovita, Tío Pugio, localidades muy pequeñas de 2.000 habitantes. Entonces, parte más de una confluencia desde el exterior de la universidad, de los sectores públicos, hacia la universidad, que desde la misma universidad, desde nosotros, perdón, no de la universidad, de nosotros buscarlo. Principalmente porque no tenemos una estructura como para decir abrir el juego a un trabajo a gran escala, ¿no? Entonces, a medida que vamos trabajando, se van dando situaciones y vamos seleccionando de acuerdo a las posibilidades realmente técnicas y humanas que tenemos, porque, bueno, ustedes lo saben, están en una universidad, por más que nos propongan el proyecto de investigación o el proyecto de intervención territorial, hay muchas veces que no tenemos los recursos para hacerlo y no necesariamente tiene que ser financiero, sino de humanos. Bien, muchas gracias, Luis. Bueno, una pregunta para Agustina y Victoria. Y también desde tu mirada, Luis, y experiencia, si encuentran que los aliados que hay en la región, más allá de los vínculos con los centros de financiamiento que suelen estar en Europa, son factibles y cuáles son ustedes los que visualizan y conocen desde su experiencia. Aliados regionales. ¿Termino yo? Hablo yo. Bueno, nosotros tenemos muy buena, en el Centro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, tenemos muy buena experiencia con un actor local que es el Ministerio de Agricultura, ¿no?, de la provincia de Córdoba, y otras instituciones científico-técnicas como es el INTA, ¿no? No privada todavía, no privada, pero sí tenemos experiencia de articulación
de generar recursos, ya sea financieros, para llevar adelante tareas de ordenamiento o de evaluaciones de algún tipo ambiental en localidades pequeñas, repito, y que están financiadas justamente por el Ministerio de Agricultura y en algunos convenios técnicos con el INTA, por ejemplo. Bien, son alianzas públicas, podríamos considerar a nivel, digamos, regional en tu área de influencia, Luis. Bien. Victoria, tenés muteado el micrófono. Acá, perdón. A mi criterio me hiciste pensar, Yamila, porque me hiciste ser un poquito crítica con la región. Nosotros tenemos una alianza igual con una red de municipios igual en Brasil, que se llama NAMA, y que justamente nos conectamos cuando participamos de la COP el año pasado, en el proyecto nos tocó en el mismo panel, y bueno, y a partir de ahí empezamos a buscar algunas relaciones. Pero la realidad es que si hay una crítica que hay que hacerle sobre todo a la región del Mercosur, que a nivel de cambio climático estamos muy, muy atrás. Y esa es la crítica, bueno, pasa que veniendo de las relaciones internacionales puedo decir muchas cosas, pero esa es una de las mayores críticas que a mi criterio el Mercosur le falta, ¿no? Siempre pensamos en la cuestión económica y en las alianzas políticas, y bueno, ahora que Argentina está como presidiendo la CELAC, como que un poco más. Pero la realidad es que en cuestiones climáticas en la región estamos años luz. Y la verdad que todavía no estamos entendiendo como región sudamericana de que no nos salvamos solos acá y de que podemos tener políticas individuales. Bueno, dentro de Euroclima hay un proyecto, no el que yo dirijo, sino que hay uno que dirige la Secretaría de Energía de Nación, que es con Chile. Porque la realidad es que no hay alianzas, no hay socios que uno pueda decir visualmente en cuestiones climáticas, podemos venir por acá. Es muy difícil y es porque todavía pensamos, particularmente creo, que a nivel regional no lo estamos viendo como una cuestión, como una política regional. Vemos las cuestiones culturales, educativas, económicas, discutimos de esto, apertura, no, aranceles o no, pero no estamos viendo la cuestión climática como una cuestión, como una política regional. Creo que acá es uno de los problemas que nosotros tenemos. Digo, la Unión Europea podemos encontrar hasta el Partido Verde a nivel Unión Europea. Después uno puede decir coincido o no coincido a nivel político, lo que sea. Pero ese partido de alguna manera hace que haya una alianza en todos los estados que forman parte de la Unión Europea. Digo, hay un montón de organizaciones dentro de Europa pueden encontrarse como aliados. Y ahora uno se pone a pensar en Sudamérica y es difícil encontrarlo hoy en día. Creo que ese podría ser uno de los desafíos, pensándolo como un próximo nivel, ¿no? Empezar a pensar políticas regionales. No es suficiente con que cada estado tenga un ministerio de cambio climático o de ambiente, porque uno puede empezar a pensar en cuestiones locales, pero después tenemos los acuíferos compartidos, tenemos cuestiones limítrofes donde hay recursos compartidos, donde hay bueno, ni que hablar a nivel interno, ¿no? Estamos hablando de dos provincias, no se pueden poner de acuerdo en una cuestión de un humedal, es mucho más difícil pedir que nos pongamos de acuerdo en una cuestión climática a nivel regional, pero creo que porque todavía no estamos entendiendo que son bien públicos. La cuestión ambiental es un bien público, y cuando hablamos de público no es estatal. Entonces, cuando entendamos que la cuestión climática viene por ahí, creo que van a empezar a aparecer estos aliados a nivel regional de forma más natural y no vamos a tener que forzarlos tanto. Gracias, Victoria. Me vino el caso del Acuerdo Escazú, ¿no? Como un marco normativo regional ante la urgencia y la necesidad de garantizar el acceso a la información ambiental y la protección, ¿no?
de la Bueno, por ahí ciudadanía en ese ejercicio de derechos que nos convoca regionalmente, ¿no? Como un ahí mismo, puntapié. justamente en el Escazú, bueno, yo estoy como, justamente fui posicionada como una de las posibles representantes a nivel de la sociedad civil, ¿no? Del Escazú. Y lo que me pasa también dentro del equipo es que cada subregión mira para su lado, ¿no? Entonces México está como allá arriba, mirando de lejos al resto de la región. Colombia, que ahí en el medio que sí, medio que para arriba, para abajo, pero no negocia tanto. Y quedamos como la región, lo que se llama la subregión 1, que es la región de Sudamérica, eh, casi sin conexión. Que tenemos los representantes de Chile ahí, o los representantes de Brasil mismo, cada uno está pensando en su estado, ¿no? Porque lamentablemente Argentina y Brasil tienen estructuras, no solo dimensiones casi continentales, ¿no? Entonces, como muy difícil todavía. Y el Escazú viene a ser como una primera gran prueba, un primer gran desafío, a ver qué es lo que pasa. Digo, hay países que todavía no ratificaron el acuerdo. Entonces es como, eso es una primera gran prueba que podemos ver de acá a algunos años, porque hace 8 años que vienen trabajando el acuerdo de Escazú. Yo creo que si hacemos una encuesta, el 80% no sabe ni que existe el acuerdo de Escazú. Entonces, es como, volvemos a lo mismo, ¿no? Es como a nivel político, discursivo, dialogamos un montón y cuando hay que bajarlo a la acción todavía nos cuesta bastante. Pero bueno, creo que este es un primer paso y está bueno como para empezar a pensar al conocimiento de cuestiones climáticas a nivel regional, sí, sin dudas. Un pasaje, ¿no? Como un horizonte de construcción que posibilite estrategias y acciones institucionales, ¿no? Porque digo, las personas que están en los territorios defendiendo la biodiversidad y haciendo denuncias en relación a las diferentes problemáticas ambientales que nos afectan, enuncian el acuerdo, ¿no? Digo, es una cuestión ahí de necesidad de protección de la vida y la biodiversidad. Entonces, en ese sentido, es como un acuerdo convocante, ¿no? En relación al uso y garantía de derechos. Agustina, ¿algo que puedas comentarnos en relación a estas alianzas regionales desde tu experiencia? Sí, bueno, ahí nosotros a nivel regional, y justamente por esto que comentaba Victoria, también tenemos como por ahí como una relación agridulce, si se quiere, con las alianzas con las que estamos trabajando, porque nosotros desde el sector privado hay un elemento más con el que tenemos que luchar y cada vez más fuerte, que tiene que ver con el greenwashing y con el hecho de asegurar que la contraparte con la que estemos trabajando no tome a la ligera estos conceptos y los implemente sin estar respaldados por acciones concretas y reales en pos de la mitigación del cambio climático. Entonces eso también siempre acarrea como un esfuerzo extra a la hora de hablar con tus alianzas, sobre todo en el plano regional, donde, como decía Victoria recién, todavía no se termina de comprender la importancia de la lucha contra el cambio climático y que muchas veces, y sobre todo desde el sector privado, todavía se le está tratando de ver qué rédito económico le podemos encontrar a esta lucha, o sea, cómo sacamos lo máximo posible de los mecanismos de flexibilización y los usamos para lograr el máximo rédito con la menor acción posible. Entonces eso siempre ha sido como un desafío que estamos como teniendo a la hora de entablar relaciones acá o como distintas alianzas, sobre todo en lo que es el plano nacional y regional. Por ahí, cuando ya estás hablando con empresas de otros países, ya suele ser como una contraparte que está por lo menos un poco más orientada. El desafío más grande que tenemos es a nivel nacional, dentro de Argentina y sobre todo cuando estamos hablando también con sector gobierno. Estamos hablando con actores que no terminan de comprender los conceptos y que muchas veces, y lamentablemente como que se suman al carro de conceptos que están de moda o que de repente vienen por una exigencia desde nación sin comprender realmente qué es lo que quiere decir ese concepto o qué es lo que se debería hacer. Tenemos algunas como experiencias que, bueno, todavía están justo ahora por ejecutarse
en unos meses estamos acompañando acá a lo que es el Ministerio de Servicios Públicos en la primera experiencia piloto de subasta de bonos de carbono, en realidad de certificados de carbono desplazado, que provienen de distintos proyectos de mitigación de empresas en la órbita del ministerio. Entonces ahí tenemos como una primera experiencia de una plataforma de gobernanza multiactor, donde hemos venido acompañando como, o sea, como asistencia técnica a todo lo que ha sido el proceso. Y bueno, veremos cómo sale, pero ha sido justo como de ver de primera mano como estos desafíos, de tener en la mesa un montón de actores con diversos niveles de conocimiento y diversos niveles de convicción y de compromiso con los objetivos y tratar de aunarlos en una experiencia común. Viene siendo como complicado, pero el hecho de que haya surgido, de que sobre todo que haya surgido desde el interior, eso también es como algo que llama como al análisis, a la reflexión, el hecho de que estamos pudiendo llevar a cabo esta experiencia y no desde el núcleo que ha sido Buenos Aires en prácticamente toda lo que es la política climática, por más que los procesos de construcción de ciertas políticas hayan tenido algunas instancias de participación y de apertura, lo cierto es que la mayoría de la política climática siempre ha estado nucleada y esto es como una experiencia por ahí un poco más federal, un poco más trabajada desde el interior, con lo cual bueno, estamos orgullosos con eso también y nos da como un poquito más de, por ahí como de espacio de acciones, saber que por más que sea como remar en dulce de leche, se pueden ir como construyendo estas alianzas y formando como este know-how, si se quiere. Bueno, muchas gracias. Muy, muy claro lo que has compartido, Agustina. Bueno, son las 17, hemos sido muy prolijos y hemos podido coordinar y respetar los tiempos. Yo quería invitar a Christopher, ¿no? Como director del equipo de investigación, a que hiciera un breve cierre a raíz de todo lo que hemos compartido, escuchado y colaborado en estas jornadas, tanto del lunes como la de hoy, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Yamila, muchísimas gracias, Agustina, Victoria, Luis, a todos quienes se han conectado. Estamos muy, muy contentos como equipo con esta actividad. Como les había dicho al inicio, esto es un ciclo de conferencias que esperamos continuar. Esta última parte, esta última pregunta incluso nos dispara muchas preguntas y cuestiones como equipo de investigación. Eso, nuestro equipo está, creo que no sé si lo dije al inicio, pero el nombre del equipo es Gobernanza Multiescalar del Cambio Climático en el Cono Sur. Entonces, el problema de los vínculos entre actores y cómo esto se construye a nivel regional para nosotros es sumamente importante. Estas últimas reflexiones nos disparan más preguntas y más interés para seguir avanzando. El año que viene vamos a continuar con un ciclo de conferencias, probablemente con un mínimo de 3 jornadas, que en principio esto todavía a ser confirmado, pero en principio tenemos intereses de abordar temáticas como mitigación, una discusión más política en el marco regional sobre opciones y políticas de mitigación, otra jornada más en particular sobre adaptación, opciones y prioridades de adaptación en el marco de América Latina, en esta cuestión multiescalar y multinivel, multiactoral, y una última jornada o potencialmente sobre daños y pérdidas y con la especial atención en distintos espacios regionales, distintos sectores, digamos, del movimiento ambiental que también se ven movilizados y afectados por estos efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, estos son de algún modo una agenda borrador de trabajo que queremos seguir profundizando. Agradecemos nuevamente a todos y a todas quienes se han sumado hoy. Estamos abiertos a comentarios, preguntas, quienes han participado, que puedan escribirnos para también articular trabajos conjuntos. También, bueno, a los y las expositoras, estamos abiertos también para futuros trabajos y colaboraciones conjuntas. La idea es que estas dos charlas, la del lunes y la de hoy, puedan ser luego subidas a YouTube. Vamos a luego a difundirles el link cuando ya lo tengamos a posterior subido y que sea un espacio también de diálogo y de construcción conjunta, ¿no? Que la investigación, como dijo en un momento Luis, no se quede solamente entre leer y producir papers, sino que también
tenga algún impacto e incidencia en relación con los actores que participan de estos procesos. Así que muchísimas gracias nuevamente, que tengan un excelente fin de semana y estamos en vínculo, en conversación. Bueno, muchas gracias, Christopher. Hemos dejado un link para que den su asistencia y luego queda, digamos, en el chat de la reunión. Por más que terminemos la reunión, ustedes pueden conectarse y dar su asistencia al formulario. Y a la brevedad vamos a estar comunicándonos para que les lleguen, digamos, ambos encuentros, así pueden asistirlos, compartirlos y que sea un espacio de construcción como ha planteado Christopher. Les agradecemos a todos y a todas por el tiempo compartido y estamos muy alegres de este encuentro en relación a pensarlo como un espacio de apertura, ¿no? Aperturas y posibilidades. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Saludos, buen fin de Buen fin de semana. Chao, chao. Adiós.